Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy la hermana Mónica Lara y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México a través de nuestras páginas Cristianos Unidos y nuestras páginas en Facebook y YouTube, Escuela de Capacitación Bíblica, hermana Mónica Lara. Gracias por tenernos paciencia, les damos la más cordial bienvenida y de repente ustedes saben que al transmitir en vivo hay algunos por ahí problemitas técnicos con el internet, pero ya estamos de regreso. Así que les saludamos, gracias a todos los que se conectan con nosotros viernes a viernes. Y si tú estás conectado en estos estudios bíblicos por primera vez, pues te damos también la bienvenida. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Así que bueno, pues empezamos en esta noche. Te pedimos, te recuerdo que le des ahí like y seguir a nuestras páginas en el Facebook y en YouTube para que podamos... para que te lleguen las notificaciones y puedas estar conectado. ¿Qué tal? Buenas noches, la hermana Luz del Carmen. Y a Martita les damos la bienvenida. A Matilde también, a Cintia, Noelia, a Rafael Peña, al hermano Peña. Bendiciones, bienvenidos a todos los que se están conectando y que cada viernes podemos saludarlos. Por favor, por ahí, salúdenos, díganos de dónde se comunican, de dónde se conectan y gracias por seguirnos. Ahí al darle like, pues las notificaciones de todo lo que estamos publicando les van a aparecer. Así que una vez más, gracias por conectarse. Pues estos estudios bíblicos, este programa de estudios bíblicos, perdón, es Dios hablando a nuestros corazones como iglesia gloriosa del Señor, de Jesucristo, para crecer, para madurar. Bendiciones a Berta Irene González, igualmente Dios les bendiga, hasta Puerto Rico, bendiciones. Laura García, de México. María Martínez, bendiciones, hermana, Dios le bendiga, una sierva de Dios, una consierva. Así que pues aquí estamos todos para crecer, madurar, aprender la palabra de Dios. Bendición, Laura García de Cancún. Gracias a todos los que nos están saludando. Porque en esta noche Dios tiene cosas grandes para nosotros. Dios tiene una palabra desde su corazón y como decíamos, estamos creciendo y madurando. Ya no es tiempo de lechita espiritual para muchos. Es tiempo de que cumplamos el propósito de Dios, de que seamos responsables de lo que el Señor nos encomendó como su iglesia. Así que bendiciones a Samaris Rodríguez desde Uruguay, bendiciones. Hasta un abrazo hasta ese hermoso país. Como hemos estado estudiando, bueno, Dios compara nuestra vida como una casa y la iglesia como un edificio. Bendiciones hasta Ecuador, a Cintia Insuaste. Bendiciones también, sí, mi hermana. Dios compara nuestra vida, decíamos, como una casa y a la iglesia como un edificio. Así que, como estuvimos hablando el viernes pasado, que recuerden que nuestros estudios son seriados para que puedan ver el anterior si se lo perdieron y todo esto tenga sentido y vayamos creciendo. Y bueno, pues hablábamos de que hay muchos ejemplos que últimamente hemos tenido en los diferentes países de devastación, como terremotos, huracanes, y cómo las construcciones que no están bien edificadas, que no son sólidas, que no están fundadas con cimientos firmes, no sobreviven a los embates del tiempo ni al clima, ¿verdad? Así que, como sabemos, es Dios quien tiene el absoluto control del universo entero, y eso incluye la tierra. Buenas noches, hermana Lidia, bendiciones.
Esto incluye la tierra. Dios manda juicios, permite los desastres naturales para poner orden en los hombres. Sabemos que este mundo está bajo la maldición de Dios por causa del pecado. Y vemos cómo Dios muestra su poder y además a través de la historia vemos cómo ha habido igual terremotos, sequías o inundaciones, los tsunamis, los tornados, huracanes, todo lo que Dios manda y permite para mostrar que Él es el Señor y que Él es el Todopoderoso. Así que, bueno, el Señor hace esta analogía con la vida del hombre y la mujer sobre esta tierra, de cómo Jesús nos enseñó que la casa que no está fundada sobre la roca, pues vienen los ríos y dan con ímpetu y los desastres naturales y se cae. Así la vida que no está fundada en Jesucristo no sobrevive, no permanece. Y el único fundamento que existe es Jesucristo, tal y como lo veíamos ahí en Primera de Corintios. Jesús es el único fundamento en el que podemos estar parados, en el que podemos edificar nuestra vida. Porque cualquier otro cimiento que alguien pone en su vida, recordemos, es falso, no sirve, es hueco, y todo lo que se construye sobre algo que es falso, sobre una base falsa, se hace en vano, no sirve de nada, es totalmente inútil. Por eso hay tantas vidas vacías, sin propósito, sin fruto y sin eternidad. Son vidas que no van para ningún lado. Y todo lo que hacen no sirve para nada. Todos los recursos que utilizan en su propia fuerza, en su carne, no resisten. Y grande es su ruina, como dijo Jesús, cuando vienen los problemas. Matrimonios que todo el mundo veía firmes y amorosos, de pronto nos los encontramos después de un tiempo y ya están divorciados por adulterio o por una enfermedad. Uno de ellos se enferma y el otro lo abandona, uno de los cónyuges, o por algún hijo que tuvo algún problema, o la hija salió embarazada y entonces eso causa hasta el divorcio y no sobrevive. Y esa familia se arruina y se destruye porque no pueden soportar los problemas y no pueden soportar las tentaciones. Y todo esto viene con ímpetu contra ellos, como un río que los devasta. Las situaciones económicas a veces, las mentiras, la vanidad, vienen situaciones difíciles en el área financiera, algunos se quedan sin trabajo, el marido se queda sin trabajo y pues de pronto los demás ya no resisten. Hombres y mujeres que eran súper exitosos o muy populares, de pronto se ven envueltos en drogas. ¿Cómo es posible que caen y sucumben a la tentación? Porque se sienten poderosos con ese dinero que tienen, o en pornografía, o en alcoholismo, o ahora que está tan de moda, en México por lo menos desde que se autorizaron estos lugares de apuestas, y se ven a las familias destruidas porque ahí pierden el dinero, y pierden todo, la dignidad y todo. O empresas e inclusive países que se veían tan poderosos, tan prósperos, y de pronto viene una guerra o viene un desastre natural que arrasa con gran parte del país y se desmoronan como las murallas de Jericó. Ahora, sabemos que después de poner el fundamento es necesario construir las paredes de la casa, los muros de la casa. Y esos muros deben ser resistentes de tal manera que soporten el peso del techo, ¿verdad? O de otros pisos arriba.
Y sabemos que mientras más alto es un edificio, más profundo hay que cavar y más grandes tienen que ser los cimientos. Y como hablando en nuestra vida y en la de nuestras familias, bueno, pues más grandes tienen que ser esos cimientos para que las personas o las familias puedan habitar seguros bajo ese techo, bajo esas habitaciones. Pero nos damos cuenta que al igual que en los terremotos que acaban de pasar en México y los huracanes ahí en el Caribe y en parte de Estados Unidos, o ya sea las casas o los edificios mal construidos, a veces son más peligrosos porque se desploman sobre las mismas familias. Se cae el techo porque los muros no fueron construidos con solidez. Y decíamos el viernes pasado que hay muchos cristianos que llegan a la iglesia y entonces conocen al Señor y el Señor los toca y de momento todo es muy lindo y se entregan al Señor y alaban a Dios, se bautizan y de momento, bueno, van llevando su vida, oran, buscan al Señor, empiezan a estudiar la palabra, pero son como esa semilla que dijo Jesús, ¿verdad? Que cayó en el camino, otras entre espinos y otras entre piedras, y entonces empieza a ver la tentación de los amigos, de los compadres, que pues ya no hablamos el mismo idioma, pero queremos seguir ahí quieren seguir en la fiesta, y las mujeres que ahora está tan de moda y se van al bar, y las muchachitas con sus fiestas y sus eventos y sus antros y todo lo que acostumbran en el mundo, y pues entonces creen que bueno, como van los domingos a la iglesia y ponen su tiendita de campaña o su casita de palitos, pues no va a pasar nada. La Biblia dice que además hay que sobreedificar y que miremos cómo sobreedificamos, porque, perdón, porque hay quien edifica con oro, plata y piedras preciosas y otros con madera, heno y hojarasca. Ahí te recomiendo que veas la serie que se llama de estudios, que se llama Sobreedificando, y lo encuentras en nuestra página Escuela de Capacitación Bíblica, hermana Mónica Lara, en el Facebook o en YouTube. Ahí puedes ver estos videos para que veas cuál es el material que Dios nos da del cielo para edificar casas que no se caen. Pero bueno, hablábamos de que esos muros débiles que se ponen y de pronto viene un terremoto y se cae y la familia corre más peligro a veces adentro que en la calle. Bueno, pues a veces pasa lo mismo con las familias. Por esto muchos jóvenes se van de su casa, se apartan de su familia, o mujeres que dentro de su casa corren más peligro porque sus maridos las agreden o no les dan el dinero para sustentarse, a veces ni para comer, salen corriendo. Y muchas de estas familias se destruyen y todos quedan devastados, todos quedan aplastados por causa de que los muros, las paredes de la casa no soportaron el peso de la responsabilidad, no soportaron el peso de las situaciones difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué son débiles? ¿Por qué esos muros no resisten? Bueno, porque con la ley del menor esfuerzo, que es lo que está el mundo viviendo actualmente, las cosas rápidas, las cosas prefabricadas, lo que menos trabajo cueste, lo que menos dinero cueste. Entonces, con ese tipo de inercia, las cosas cada vez duran menos. Los autos, todo lo que compramos, los enseres de la casa. A veces, en épocas pasadas, las vajillas, por ejemplo, la loza de los platos, la loza para comer, se heredaba por generaciones y se cuidaba mucho.
Ahora las cosas son desechables, ¿verdad? Hace uno un evento y compra platos desechables y todo se va a la basura. Es una generación, decía mi hija, que no tiene legado. No hay un legado, porque todo es instantáneo, todo es en microondas y todo es precisamente la ley del menor esfuerzo. El hombre siempre busca, el ser humano siempre busca algo que no me cause problemas, que no me incomode, y por eso las construcciones cada vez son de menor calidad. Vemos ahora los cables de luz que antes duraban 50 años, pues ahora causan cortocircuitos, incendios tremendos porque son de baja calidad. Y si además la gente invierte menos dinero, pues vemos que sus casas no resisten. Por supuesto, no resisten el fuego. Y la vida de las personas es de la misma manera. Cada vez resisten menos y su vida es más mediocre. Si nos damos cuenta en el mundo, vemos en programas en televisión o vemos en las noticias o escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor, el mundo está creando una generación de débiles mentales y de paralíticos emocionales, a los que nadie les puede decir una palabra fuerte, nadie puede decirles nada porque de todo se ofenden, de todo se trauman, de todo se confunden, todo los bloquea. Ves a la gente corriendo de aquí para acá, para allá, ve uno esos programas de televisión donde hablan ahora psicólogos y llevan a los niños, no hay ninguna resistencia a la frustración. Si no se les da lo que quieren, hacen un drama, los papás se paralizan, la casa es un desastre. Ya no soportan a los niños de 2 o 3 años. Y con las leyes cada vez aplaudiendo todo este tipo de enseñanza y además amarrándole las manos y amordazando a los padres para que no cumplan con sus obligaciones. Bendiciones a Gordy Ordaz, bendiciones desde Durango, aquí en la República Mexicana. Así que amordazan a los padres, les atan las manos a los profesores de las escuelas y ya no pueden decir nada porque los demandan, porque les llaman intolerantes. Ahora, si tú no aceptas todas las atrocidades que se le ocurre al mundo, eres un intolerante. Estás dañando emocionalmente a todos estos confundidos sexuales que no saben si son hombre, mujer o qué son, porque ni ellos lo saben. Y es una verdadera abominación lo que está sucediendo. Todo gira alrededor de la autocomplacencia y del menor esfuerzo, como decimos. Son gente que no tiene resiliencia, esta palabrita tan elegante, quiere decir directamente del diccionario que es la capacidad, resiliencia es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, etcétera. Bueno, no tienen resiliencia ni para aguantar una broma, o un insulto o una situación. Es una cosa terrible. La gente es débil emocional. Sus muros se están cayendo, se desmoronan, no resisten el menor problema. Y como resultado, cada generación trata de impedir el dolor, el sufrimiento y la incomodidad de la siguiente generación, de sus hijitos, ¿verdad? Y de las personas en general. No quieren resistir, la gente no puede resistir el dolor, no puede, viven rodeando su vida de burbujas, ¿no? Ahora la frasecita favorita es: necesito mi espacio. ¿Mi espacio de qué? Necesito estar conmigo mismo. Pues espero que te gustes mucho, porque la Biblia dice que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre.
y pretenden con todo eso resolver su vida, y lo único que hacen es cada vez peor y cada vez vidas más destruidas, cada vez duran menos, las relaciones ya no duran los matrimonios, ya los padres con los hijos a cierta edad ya no se toleran, todos viven separados, aunque estén geográficamente en el mismo lugar o en la misma casa de ladrillos, no hay un hogar, no hay una casa. Así que vemos, por ejemplo, los programas de televisión. Hay hasta especialistas en algunos países, especialistas, por ejemplo, que tratan con los acumuladores compulsivos. Son estos programas de gente que algo les pasó, se les murió el esposo o un hijo, y no estoy minimizando ni menospreciando el dolor de la pérdida, pero o la mamá, que estaban muy ligados, o el marido las dejó, o la esposa, o fueron niños que sufrieron pobreza, ¿no? La mamá los abandonó, o se burlaron de ellos en la escuela porque eran flaquitos o gorditos o chaparritos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto son gente que acumula en su casa basura, de verdad viven en un muladar donde se rodean hasta de su propia orina, de sus propios desechos. Es terrible la vida, y llegan los psicólogos y ellos no pueden dejar que se lleven toda esa basura. ¿Por qué? Porque su vida está fundada sobre la arena, no tiene ninguna solidez, y además sus muros son débiles. Sus padres no los enseñaron a resistir la frustración, porque en todo los complacían, porque todo les daban o todo les ocultaban para que no sufrieran, para que nada les doliera. Hay otros que se vuelven compradores compulsivos y llevan a la familia a la quiebra, ¿no? O son alcohólicos, o son drogadictos, son gente que corre a esconderse tras estos vicios y tras todas estas obsesiones y todos estos síndromes ahora. Y hay un síndrome terrible que es el síndrome de Tourette, le llaman, y niños que tienen tics nerviosos incontrolables y le pegan a la gente y gritan, y totalmente débiles emocionales. No tienen ninguna resistencia ni ninguna fortaleza. Y bueno, estos casos son los menos graves, ¿verdad? Porque algunos se vuelven agresores de su propia familia, traen todos sus traumas y toda su amargura y agreden a su propia familia. Generalmente los delincuentes pues agreden a gente extraña, pero hay terribles agresores de su propia familia. Otros son asesinos, otros son violadores, otros son ladrones, porque no tuvieron de niños lo que querían, ¿no? Y bueno, otros que se desmoronan porque los papás les tienen armada una vida de fantasía, como una película fue muy aclamada, pero la verdad muy desagradable, que se llamó La vida es bella, y como en un campo de concentración nazi, el papá le hace toda una historia al niño y como que no pasa nada, y al final el niño ve cómo matan al papá, ¿no? Es terrible llevar a los hijos a ese punto, inventándoles los cuentitos estos, que ya lo he dicho en muchas ocasiones, el Santa Claus y las hadas y los duendes que mágicamente resuelven la vida. Todo esto va contra la palabra de Dios, porque están adorando a criaturas que además son inventadas antes que al Creador, y eso es un pecado terrible. Están enseñándoles a sus hijos que la fe es una fantasía, porque al final pues el famoso Santa Claus ni existe. Entonces aunque creas y le escribas cartitas, nunca va a resolverte nada, y es una idolatría terrible. Pero además
pone a los niños en una fantasía. Y déjame decirte algo, te lo digo con toda la autoridad de la palabra de Dios, y además yo soy maestra educadora. Los niños no necesitan fantasía, los niños necesitan vivir y aprender a vivir en la realidad. Su mente vuela muy rápido. La ilusión es una cosa y la fantasía es otra. Y el deseo de un niño que trata, que se mete en un mundo fantasioso para tratar de resolver sus deseos o sus necesidades, es muy peligroso. Y si no, bueno, pues puedes ver a cuántos esquizofrénicos y cuántas personas enfermos mentales hay en los hospitales y fuera de ellos, y que le abren las puertas también a situaciones espirituales. Entonces, esto no te deja nada. Muchas personas por eso viven en la fantasía toda su vida, porque sus papás los llevaron a ese mundo irreal. Ahora, hay otros papás que, por ejemplo, se muere la mascota del niño y le mienten. Y le dicen, ay, es que mira, había un niño que estaba muy triste y se la regalamos. Diles la verdad a tus hijos. ¿Van a llorar? Sí. ¿Les va a doler? Claro, pero los estás preparando para la vida. O si la abuelita va y se tiene que regresar a su casa porque fue de vacaciones y los niños estaban muy felices, y de pronto la abuelita se va y también les mienten porque el niño está llorando, y para consolarlo le dicen, bueno, es que mira, fue por un helado y ahorita viene. No les mientas, enfréntalos a la realidad. La vida es mucho más dura que eso, y si los niños no aprenden a vivir, van a ser niños débiles emocionales, sin ninguna resistencia. O hay niños que, por ejemplo, se pegan, se golpean de chiquitos, pues se caen y de repente se tropiezan o se golpean. Y en una ocasión mi hija estaba pequeñita, tendría unos, no sé, 2 años y medio, 3 años, y iba caminando, tenía la costumbre de caminar volteando a otro lado. Entonces, con frecuencia se tropezaba o se pegaba contra algún objeto. Entonces, ese día recuerdo que se pegó contra una puerta y volteó uno de los familiares y le dijo, ay, puerta tonta, ¿por qué le pegas a la niña? Y yo volteé y le dije, la puerta ni siquiera se mueve y la puerta no tiene la culpa. Le dije, pon atención a dónde caminas, por favor, porque la única que tuvo la culpa fuiste tú. Y eso hace responsables a nuestros hijos. Nosotros no podemos enseñar toda esta fantasía a los niños. ¿Por qué? Porque les enseñamos a construir muros prefabricados, muros de cartón que se caen con la primer lluviecita. Bendiciones a Fabita de Bapa. Buenas noches, hermana. Cada viernes se conecta con nosotros y nos saluda. Le mandamos un abrazo. Ahora, cuando jóvenes que causan problemas y llegaron ebrios, o la muchachita que se trata de vestir de una forma inadecuada y los padres la justifican o los justifican porque es la adolescencia, todas esas justificaciones, todas esas tonterías, lo único que hacen es formar hombres y mujeres cobardes y débiles, que no se enfrentan a la responsabilidad que tienen de actuar correctamente, que son incapaces de afrontar las consecuencias de sus actos y también de trabajar y de luchar para cumplir el propósito que Dios tiene en su vida. Son fáciles de manipular, son fáciles de dejarse convencer por las malas compañías. Si tú les enseñas eso, que solo se justifican, no van a llegar a ningún lado. Por eso el tema que el Señor nos dio hoy son muros fuertes, vida victoriosa. Una persona que sus muros son débiles se va a devastar. Ahora, ¿qué propósito podemos tener en la vida? El propósito para todos es glorificar el nombre del Señor con lo que hagamos.
pero trabajar, poner un negocio, descubrir y desarrollar sus dones, formar una familia santa en lugar de puros muchachitos y muchachitas coqueteando y teniendo 20 novios y no se comprometen con nadie, ni entienden lo que es un amor responsable. ¿Eso es lo que estás criando? Analiza cómo les hablas a tus hijos, cuán responsable los haces, cuán sólidos son sus muros, porque los construyes de acuerdo a la palabra de Dios. Y les estás enseñando, tú has construido tu casa para que ellos estén a salvo, y ellos les estás enseñando a construir conforme a la palabra de Dios. El problema, esto lo vemos en el mundo, pero el problema es que en las iglesias se está importando este estilo de construcción para la vida del creyente. Fíjense, lo veo, Dios me ha permitido ir a muchas congregaciones y lo sigo viendo, y además, bueno, ahora por televisión pasan muchas diferentes iglesias locales de todo el mundo. Y nos damos cuenta, el primer punto de esta importación, este estilo de construcción prefabricado, es que el lugar de reunión tiene que ser muy cómodo y con una decoración moderna y lo más lujosa posible para que la gente no se queje y no se vaya. Si hace calor, si hace frío, bueno, debe haber aire acondicionado, las butacas deben ser así como en el teatro, aunque se estén durmiendo, no importa que no oiga nada, ¿no? Pero que esté lleno, que esté lujoso, que los baños sean perfectos. Claro, que a los niños los manden lejos para que no molesten y para que no distraigan, ¿no? El culto debe durar cuando mucho 2 horas, porque si no se aburren. Es demasiado largo. ¿Cómo en una iglesia? Déjame decirte una cosa, el día del Señor es el día completo del Señor. Y la gente está siempre buscando la autocomplacencia. Y donde el pastor se pase 5 minutos de la predicación, la gente ya está viendo el reloj, ya está bostezando, ya se está aburriendo, ya no hay bendición en su vida. Mira, en una ocasión recuerdo a un pastor que estaba predicando y precisamente la gente se pasó y ya como media hora. El Señor estaba hablando tremendamente y de repente algunos empezaron así a querer separar y a ver la hora. Y el pastor nos dijo a toda la congregación, ¿saben una cosa? Yo no estoy aquí para entretenerlos, estoy aquí para traerles la palabra de Dios y este mensaje viene del corazón de Dios. Así que se sientan y se esperan y ponen atención, porque a eso venimos y eso es lo que necesitamos. Y además, bueno, olvídense de que el mensaje sea fuerte, ¿verdad? La palabra debe ser dulce y muy motivadora. Todo debe hablar de las promesas de Dios, y Dios te ama, y Dios te bendice, porque donde se le ocurra al pastor, al predicador, hablar sobre autoridad o sobre castigo de Dios, no, todo el mundo se ofende, la gente inmediatamente lo juzgan de que él nada más condena a la congregación, de que no tiene amor, de que los agrede. Es terrible y una vez más gracias a los que se conectan y escuchan el mensaje de Dios que se está predicando alrededor del mundo y a través de estos estudios, donde nos congregamos gente madura y gente que hemos sido tratada por Dios, disciplinada por Dios y castigada, y todo lo que hemos requerido, el Señor está ahí. Así que bueno, y cuidado también en ahora con esta nueva moda, ¿no? De las iglesias light. Cuidado con que las autoridades de la congregación le llamen la atención a alguien por estacionarse en un lugar que no le corresponde. O le llamen la atención a los muchachitos desobedientes y que están causando problemas.
porque bueno, los padres brincan, hacen un drama, y bueno, en esta iglesia nadie tiene amor, y todo esto que vemos terriblemente. Recuerdo una ocasión en una iglesia que estaba yo sirviendo, que llegaron unos muchachitos y de gente cristiana, porque además, ¿no? Ya tenían muchos años de ser cristianos, y los muchachitos empezaron a correr alrededor del pastor. Por supuesto me levanté, yo estaba dirigiendo ahí la alabanza, y me levanté, los tomé del brazo y les dije, váyanse a sentar con sus papás. En ese lugar era muy pequeñito y no había área de niños, entonces, y no debería haber, realmente los niños deberían comportarse correctamente, ¿no? Pero bueno, los papás después hicieron un drama y el pastor me regañó y les dije, bueno, pues para mí el Señor es más importante que los niños y que los papás. Y creo que eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Así que la verdad, cuando los hijos son criados de esa manera, bueno, pues van a tener problemas en todos lados. ¿Se imaginan, muchachitos que no corrigen? ¿Cuándo van a conservar un trabajo? ¿Cuándo van a luchar por terminar con excelencia una carrera? Si todo los ofende y todo les duele. Bueno, quiero decirte una cosa. Jesús nunca se preocupó por complacer a la gente y ni siquiera le importaba avergonzar a los que hacían las cosas mal, ni siquiera a los religiosos que lo querían matar. Jesús nunca comprometió su integridad, ni dejó de mostrar que Dios es más importante que todo lo que nosotros hacemos y que todo lo que nosotros nos podemos sentir. Mira en Mateo 23:15 cómo le habla a los escribas. Lo que dice Jesús aquí: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan si Dios nos habla de esa manera? ¿Y qué le dijo Jesús al mismo Pedro, que era su amigo, su discípulo, que estaba ahí junto a él? Ahí en Mateo 16:23, mira lo que le dice Jesús. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué haríamos nosotros si Dios nos habla así? ¿No? Porque ahora los cristianos, muchos cristianos, son como florecitas del campo, de cualquier vientecito ya se deshojan. O como decimos aquí en México, un dicho, parecemos jarritos de Tlaquepaque, ¿verdad? Porque de cualquier golpecito ya se sienten y ya no sirven para lo que son. ¿Recuerdas a la mujer cananea, a la sirofenicia, cuando Jesús le dice: el pan es para los hijos, no para los perros? ¿Qué hubiéramos hecho si Jesús primero nos ignora y después nos insulta? ¿Pero qué hizo ella? Se aguantó la humillación, pero su fe logró el milagro que estaba esperando, porque era una mujer resistente, porque era una mujer que su sustento era la fe. Ella conoció a Jesús, escuchó de Jesús y le reconoció y lo buscó y consiguió el milagro que ella estaba esperando. Muchos cristianos no reciben lo que esperan porque dudan de Dios. No reciben lo que esperan porque se desalientan y se van y se ofenden de todo y luego quieren castigar a Dios y ya no se congregan y ya no oran y pierden la bendición porque no son resistentes. ¿Recuerdas cuando fueron a buscar a Jesús? Dice ahí en Mateo 12 del 46 al 49: mientras Jesús aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera
y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo Jesús al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Yo me pregunto, ¿qué hubieran dicho muchos predicadores humanistas a los que les importa tanto que se ofenda a la congregación sobre este comentario de Jesús? ¿Qué hubieran dicho con ese fundamento falso de religiosidad, ¿no? ¿Cómo es posible que haga esto con su familia? ¿Cómo es posible que los ofenda y los menosprecie de tal manera? Bueno, en el cielo no vamos a tener parentesco, así que pues Jesús nos muestra cómo Él es más importante y el Padre es más importante, a obedecer a Dios. Por eso Jesús lo dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi pariente, porque hacer la voluntad de Dios es más importante a que se ofendan, a que nos ofendamos. ¿Qué pasaría si hicieran esto con uno de tus hijos? ¿Cómo actuamos? Vamos analizando nuestro corazón como siempre. 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, después de que, como hemos hablado, después de establecernos sobre la roca que es Cristo, bueno, debemos edificar nuestra casa. Toda casa que Dios no construya no tiene solidez. No solo sobre la roca hemos hablado. La casa que Dios no construye no es sólida y tarde o temprano se va a caer. Las tienditas de campaña se caen, no resisten, aunque estén sobre una peña. El viento se las lleva y se acabó. Salmo 127:1. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y eso lo podemos comprobar todos los días viendo la televisión. Y toda nuestra vida lo podemos comprobar. ¿Cuántas veces Dios nos ha guardado, aún de cosas que ni sabemos? Pero Él es el que nos guarda. Cuando confiamos en Él y estamos parados en la roca, y Él es el que nos guarda, y Él es el que nos edifica. Toda vida que Dios no edifique es vana y tarde o temprano va a fracasar. Ahora, si ya te diste cuenta que lo que tú construiste no sirve, o lo que estabas levantando con tu fuerza, con tu carne, con tu inteligencia, con tu inteligencia, con tus recursos, con tus finanzas, no sirve. Si ya lo analizaste, ya te diste cuenta que está tal vez a punto de derrumbarse o ya se destruyó. Analiza. En una ocasión le pregunté al Señor, obviamente en medio de la tribulación, ¿verdad? Padre, ¿por qué tantas pruebas? ¿Por qué tanta aflicción? Enfermedades, problemas económicos, problemas rodeados de enemigos, insultándonos, agrediéndonos, situaciones bien difíciles. Le dije, Padre, ¿por qué tantas aflicciones? Y lo primero que Él me mostró fue que con cada prueba me había contestado con un milagro. Y me llevó a mi vida desde que nací. Aún ese tiempo fue difícil mi nacimiento y Dios me guardó. Y cada vez de niña y fui creciendo y Dios me mostraba y me decía, en cada prueba y en cada aflicción te contesté con un milagro. Y eso, de verdad, empecé a glorificar al Señor y además me mostró que su poder se había manifestado en mí y su nombre se había glorificado. Pero además me dijo, porque te estoy forjando como a una columna.
Y bueno, en ese momento entendí muchas cosas. Mira lo que dice Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Queremos ser columnas. Dios nos está forjando como columnas. Entendí que una columna es golpeada y toma Dios una piedra, ¿verdad?, que es de su propia naturaleza, de la roca donde estamos fundados, y toma un pedazo de piedra y con el martillo y el cincel golpea duramente y ya tiene un pedazo de la columna, y luego otra piedra y otra piedra golpeando. ¿Por qué? Porque una columna tiene que ser lo suficientemente sólida para sostener el techo. Por eso el constructor le da para ver si esa piedra resiste, porque imagínense una piedra que le dan un golpe y se desmorona, entonces no va a aguantar esa solidez. Y además no solo debe ser sólida, una columna no está oculta. Si nos damos cuenta, una columna está a la vista, está sosteniendo una construcción, pero está a la vista. Entonces no solo debe ser lo suficientemente sólida, sino también lo suficientemente hermosa. Y vemos cómo los arquitectos y los talladores trabajan esa piedra. Porque como dice 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios, los siervos de Dios, y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Así que el Señor labra esas piedras y nos labra a todos. Y primero viene el golpe duro y después viene ya un poco más suave, pero al final dice que el que resiste, el que vence, seremos columnas de su templo, el que no se desmorona al primer problemita. Y vemos quién vence. Bueno, ¿cómo vencemos? Dios le dio una orden a Josué, en Josué 1:7, que casi todos conocemos este versículo que de verdad nos inyecta fortaleza. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Imagínense Josué. Dios lo había destinado a ser un caudillo. Dios lo creó. Hay personas que dicen, es que Dios lo escogió porque era muy bueno, o a Moisés, o a Josué, o a Daniel. Dios no escogió, Dios forjó como columna. Dios diseñó y creó a las personas con los dones y los talentos necesarios. Josué fue creado por Dios para ser el caudillo. Moisés sacó al pueblo de Egipto, pero Josué lo introdujo en la tierra prometida. Imagínense cómo forjó Dios a Josué. Primero fue esclavo, y ser esclavo era terrible, terrible en Egipto. En cualquier lugar, pero la esclavitud en Egipto fue terrible. Josué era hijo, nieto y bisnieto de esclavos. 430 años de esclavitud antes que él. Y después lo llevó al desierto. Y ahí lo forjó otros 40 años. ¿Se imaginan la clase de caudillo? No podía meter a cualquier miedosito. ¿Saben cuántas batallas libró Josué? ¿Cuán diestro tuvo que ser con la espada? Después de que lo único que hacía era ladrillos ahí en Egipto, tuvo que aprender a coger una espada y un escudo y a pelear. Así que imagínense la clase de caudillo y la clase de hombres y mujeres de Dios que somos. Por eso los cristianos somos tan probados y muchas veces tan afligidos, especialmente cuando el Señor
nos da tareas grandes como las de Josué. Por eso dice la Biblia que nos gocemos cuando estemos en aflicción, porque Dios está trabajando con nosotros para bendecirnos en esta tierra, para llevarnos a otro nivel, para darnos cosas grandes y poderosas, porque nosotros no somos los debiluchos del mundo, que de todo se desmoronan y de todo se confunden y de todo están tan confundidos que ya no saben ni qué son, no tienen la menor identidad. Nosotros somos la iglesia victoriosa de Jesús. Somos el ejército poderoso del gran yo soy. Somos los valientes de Dios. Somos los hijos del Altísimo. Eso somos. ¿Y con qué somos enseñados? ¿Con qué corre, qué ADN corre por nuestras venas y por cada célula de nuestro cuerpo? El poder, el amor y el dominio propio del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios forja en nosotros. Por eso tenemos que ser esforzados y valientes. Tenemos que ser de la misma naturaleza de Jesús. Mira lo que hizo Jesús cuando estaba a punto de ser aprehendido, para empezar, para padecer y derramar su sangre por nosotros. Juan 18:11. Jesús entonces dijo a Pedro, cuando Pedro sacó una espada y le cortó la oreja ahí a un soldado de la guardia, Jesús le dice, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Recordemos que Jesús se estaba refiriendo a la copa de la redención que él bebió en la cena del Señor, en la Pascua que él celebró, y les dijo, esta es la copa de la redención, de mi sangre que por ustedes es derramada. Eso, Jesús le dijo, ¿qué acaso crees que este sufrimiento que me dio el Padre, que este ministerio, que esto, aunque me cueste la vida, no lo voy a afrontar? Es por eso. De esa naturaleza somos los hijos de Dios, porque Jesús es el primogénito entre muchos hermanos, dice la Biblia. De esa naturaleza nos forja Dios, porque Dios es la roca más firme y la construcción más sólida. Mira la naturaleza de Dios. Esta es la casa que nosotros queremos tener. Miguel Ángel, Mike Ángel, bendiciones, un abrazo. Esta es la naturaleza de lo que Dios quiere forjar en nosotros. Salmo 18:2. Señor, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. No solo Jesucristo es la roca más sólida y el único fundamento que existe. Dios es la construcción más fuerte y más sólida que hay. Castillo, torre fuerte le llama aquí en Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Salmo 61:3, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Es Dios, esa construcción sólida y de su misma naturaleza. Por eso dice la Biblia que es en vano si Dios no te edifica con su propia naturaleza. Cuando tú pasas el tiempo ahí con Dios en su presencia y te hace fuerte y valiente y fluye esa naturaleza sólida, no fluye en ti, es en vano. Tu vida se va a derrumbar. No vas a tener el carácter de Cristo. Y Dios no cría cobardes, porque los cobardes no heredan el reino de los cielos. Dios cría valientes y esforzados, así como le dijo a Gedeón y a muchos más. Porque si somos edificados por Él, de su misma naturaleza, no nos vamos. Si el Señor no nos edifica, no vamos a prevalecer, nos vamos a desmoronar. Si nuestra familia no es construida por Dios, no será prosperada ni victoriosa. Proverbios 12:7. Dios trastornará a los impíos
y no serán más. Pero la casa de los justos permanecerá firme. Mira lo que hace Dios con una familia. Salmos 144:2. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Mira lo que dijo David. Él no se creía el reyecito, él sabía que Dios era el que gobernaba y el que mantenía en orden al pueblo y hasta su propia familia. ¿No quieres que Dios mantenga a tus hijos sujetos a ti? ¿No quieres que Dios mantenga a tu familia unida bajo su autoridad? ¿Bajo una construcción que no se cae en un terremoto? Que es tan sólida que ahí corre, dice ahí, a él correrá el justo y levantado será. ¿No quieres que tus hijos corran ahí a esa solidez de Dios y que ellos mismos sean edificados con ese material de construcción de la naturaleza de Dios para que también puedan ser edificadas sus familias? Y entonces seamos una nueva generación para Dios y de verdad nuestros descendientes glorifiquen a Dios. Y dice la palabra de Dios, es una promesa, y tu descendencia será poderosa en la tierra. ¿Quieres tener una descendencia poderosa en la tierra? Deja que Dios edifique su casa. Jesucristo es el único fundamento. Así que párate en Jesucristo y deja que Dios edifique tu casa. Las personas y las familias que no han permitido que Dios construya su casa sobre la roca, este es su destino. Lucas 19, 41, 44. Mira lo que pasó, lo que dijo Jesús cuando llegó a Jerusalén. Y cuando Jesús llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor te ha visitado muchas veces. Tal vez hoy es la primera vez que te visite. Jesús está aquí y Dios te está alertando y te está diciendo que si tú no dejas, no reconoces este tiempo de su visitación y lo recibes en tu casa y en tu familia, en tu vida, y lo dejas que Él sea el que derribe lo que no sirve y edifique tu casa sobre la roca y con muros sólidos, no quedará piedra sobre piedra de tu casa. Jesús lloró y dijo que porque vendrán los enemigos contra ti y te devastarán. Tentaciones, los enemigos también materiales que vienen y destruyen, la escasez, la economía, la violencia, la inseguridad, todos los enemigos vendrán contra tu casa, contra tu familia y la devastarán si no está construida sobre la roca y si Dios no la edifica y si Dios no guarda tu ciudad, no guarda tu familia. Pero mira las personas y las familias que están destruidas ya y vienen a Jesús. Cuando uno llega con una vida deshecha, porque la verdad es que pues yo creo que un alto porcentaje venimos al Señor por el motivo equivocado, cuando le necesitamos o cuando estábamos en aflicción. Pero las personas y las familias ya destruidas, cuando vienen a Jesús, Él las levanta y las reedifica con su sangre y su resurrección. Mira lo que dijo Jesús en Juan 2, del 19 al 22. Respondió Jesús y les dijo, destruyan este templo y en 3 días
lo levantaré. Porque le decían, mira qué templo, mira qué construcción, el templo de Jerusalén. Destrúyanlo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él, Jesús, hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Escúchame bien, si tu vida o tu familia ya está destruida, Jesucristo ya pagó y Él lo edifica y Él lo reconstruye, porque Él murió y resucitó al 3er día, y en esos 3 días Él le demostró al enemigo, al adversario, al diablo y a toda su hueste de maldad, Él le demostró que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él intercedió ante el Padre con su sangre y Él recuperó todas las bendiciones que Dios nos había dado y que se perdieron por causa del pecado, que Adán las perdió por causa del pecado. Jesucristo pagó el precio por nuestra redención. Así que Él ya pagó y nuestra vida y nuestra familia pueden ser reconstruidas en Él, total y absolutamente. Y además, como dice la palabra, la gloria de esta casa, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, con más bendición y con más gloria de Dios en nuestra vida. Así que ríndete a Dios, sométete a Él y deja que Él reconstruya tu vida. Esfuérzate y sé muy valiente para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana llena de victoria, llena de la gloria de Dios en tu vida y en tu familia. Una semana de construcción y edificación, de ser forjado como columna en el templo de Dios y de prosperidad y victoria, como el Señor promete a quien le obedece y guarda sus mandamientos. Te recuerdo que le pongas like ahí a nuestras páginas para que te lleguen las notificaciones. Comparte estos mensajes. Conviértete en un instrumento de Dios para otros que necesitan la palabra. Y gracias. Que Dios te bendiga. Te espero el próximo viernes.